Hola amigos del celuloide, bienvenidos a este nuevo vídeo desde el archivo. En esta nueva ocasión os vamos a enseñar cómo restaurar un empalme antiguo. Generalmente un empalme en el que se ha utilizado un celo de deficiente calidad o de mala calidad, no recomendado para película de cine y por los años se nos ha quedado pegajoso. Lo primero que necesitamos tener a mano es una empalmadora de cine de 35 milímetros, mi favorita es la marca CIR. Y es muy importante que la empalmadora esté limpia y en la empalmadora utilizar celo especial CIR. Es el único celo que debemos utilizar para hacer empalmes en nuestras películas de 35, de 16, de Super 8, de cualquier formato. Necesitaremos también, recomiendo unas tijeras a mano, unas buenas tijeras siempre afiladas. También es importante tener a mano y utilizar una cuchilla de afeitar para retirar ese celo que está pegado y que queremos despegar. También necesitamos discos desmaquilladores, los podemos comprar en cualquier superficie comercial. También podemos utilizar benzina para mechero, gasolina para mechero, con el que vamos a retirar el celo en mal estado, ese pegamento, pero en esta ocasión lo que quiero enseñaros es esta maravilla. Esto es aceite esencial de lavanda. Lo podemos comprar en cualquier herbolario. En el herbolario que tengáis más cerca de vuestra casa, seguro que lo tenéis. Este botecito cuesta 12 euros y os va a durar muchísimos meses, si no años. Esto es un producto totalmente natural. Es aceite esencial de lavanda, es decir, se ha cogido plantas de lavanda, se han prensado y se ha extraído este aceite. Y este aceite lo que va a hacer es disolver ese pegamento que se nos ha quedado en el empalme durante los años. Y lo que va a hacer además, como valor añadido, es hacer que nuestra copia de 35 milímetros pues luego tenga un buen olor. Esto no es un remedio casero de la abuela, esto es algo que utilizan los mejores restauradores de películas de cine de 35 milímetros. También podemos utilizar, que es algo muy interesante, para inspeccionar siempre la película que vamos a restaurar, una pequeña pantalla, esto es un pequeño negatoscopio, para ver radiografías o diapositivas, pues esto también nos va a resultar bastante útil. Y por último, vamos a necesitar un empalme mal hecho o un empalme que queremos restaurar. Vamos a empezar. He seleccionado este empalme de una copia positiva en 35 milímetros de la Kermés Heroica, una película de 1935. Como se puede comprobar, en este empalme se ha utilizado un celo que no es específico para utilizar en películas de cine de 35 milímetros. Este celo lo que ha hecho es amarillear, este celo se ha descompuesto, se ha ido descomponiendo y además de descomponer y hacer que esta zona esté totalmente pegajosa, tanto en la emulsión como en el soporte, lo que ha hecho ha sido traspasar varias vueltas y como se puede comprobar, en esta zona hay pegamento reseco que daña la imagen, se ve perfectamente en el fotograma, daña la imagen, hace que esté pegajosa, se pegan las vueltas, tiene una proyección, pues esto nos puede provocar algún tipo de rotura. Volvemos al empalme que tenemos aquí y primero lo que vamos a hacer es despegar con ayuda de la cuchilla que hemos cogido. Lo que vamos a hacer es despegar el celo antiguo. Es posible que debajo nos encontremos un empalme ya de acetona, un empalme hecho hace años de acetona, porque muchas veces algunos operadores o algunos conservadores que no tenían toda la información que se requiere para estos menesteres, lo que hacían era repasar antiguos empalmes de acetona pensando que el celo les iba a salvar de una posible rotura, pero eso no siempre es así. Lo veis con mucho cuidado. Con esta cuchilla, cuidado sin cortarnos y sin hacer presión sobre el soporte, sino entre el soporte y el propio trozo de celo, vamos a ir quitando, lo veis como sale el celo que estaba pegado y que está pegajoso. Este celo parece que es bastante moderno y parece que no era un mal celo, pero en el otro lado sí que hemos apreciado cómo el celo ha empezado a amarillar. Y ese amarillado lo que hace es arruinar la proyección, porque al final cambia el color de la propia película. Lo que tiene que ser blanco y negro es blanco, negro y amarillo. ¿Veis? Por este lado, la película pues está pegajosa, está pegajosa, vemos cómo ofrece resistencia, esto emborrona la imagen, ¿veis? El empalme ya empieza a despegarse. Cogemos el otro lado y lo mismo. Con ayuda de si tenéis uñas largas, bien, lo que pasa es que Yo no siempre las tengo largas, veis aquí es bastante más evidente cómo está pegajoso, cómo este celo se está rompiendo.
cómo el celo se está rompiendo. Lo despegamos y vemos cómo está pegajoso. Efectivamente, está pegajoso, ha creado unas líneas aquí muy feas y además, como hemos visto, el celo ha exudado y se ha traspasado a generalmente la vuelta anterior y la vuelta posterior donde estaba este celo. Bueno, parece que hemos retirado el celo que había aquí y hemos retirado el celo que había aquí. Ahora queda limpiar la zona. Pues lo que vamos a hacer es coger un disco desmaquillador, vamos a verter 4 o 5 gotas, no más, de este aceite esencial de lavanda, y lo que vamos a hacer con el disco desmaquillador es hacer en círculos una pasada por los dos lados de la película, por la emulsión y por el soporte. Veis que aquí hay una raya, aquí se ha creado una raya donde estaba el límite del fotograma. Con la uña, no con la cuchilla, con la uña rascamos, porque ahora con el aceite esencial de lavanda se ha reblandecido, lo veis, rascamos y conseguimos eliminar toda esa zona pegajosa. Y ya es evidente que en el disco estamos traspasando la suciedad que había en la película, traspasándolo al disco. Frotamos en círculos, frotamos bien, seguimos frotando en círculos, pasamos la uña, comprobamos a ver que no quede material pegajoso, parece que hay un poquito, algo más de celo, y con la uña, como ahora está reblandecido, pues lo podemos quitar. Con la uña nos ayudamos de la uña y si no, cogemos el trozo cogemos la cuchilla, pero con la uña hemos podido finalmente, ¿veis?, quitar el trozo de celo. Queda un trocito nada más. Perfecto. Seguimos dándole un poquito porque quedaba celo pegajoso. Y fijaos cómo ya no hay ningún tipo de línea extraña de pegamento. La superficie está aceitosa, pero ese aceite ahora lo vamos a retirar con otro disco desmaquillador. Quedaba aquí un poquito más de celo. Este celo se va descomponiendo, cada vez se va descomponiendo más. Lo hemos cogido más o menos a tiempo, pero yo he visto empalmes absolutamente ruinosos que no hubieran pasado por el proyector. ¿Lo veis? Y ahora con otro disco desmaquillador que no hayamos utilizado, lo pasamos por la película. Muchas veces el disco desmaquillador no es suficiente, con lo cual podemos coger una gamucita que tengamos en casa y ayudar a retirar ese exceso de aceite. Y vemos que el empalme ha quedado, por lo menos este trozo de película, está totalmente limpio y libre de ningún tipo de masa pegajosa. Cogemos el otro trozo y repetimos la misma operación. Aquí vemos perfectamente la línea, vemos perfectamente la raya que queda horrible de pegamento, que eso afea sin ningún tipo de duda la proyección que vayamos a hacer. Y eso, pues, en fin, los espectadores que estén en nuestra sala, o en la sala donde vayamos a proyectar la película, pues no se lo merecen, merecen la mejor de las proyecciones. Y nuestras copias en 35 milímetros, nuestros archivos, merecen el mejor de los cuidados. Muchas veces merece la pena armarse un poquito de paciencia y hacer estas cosas durante un ratito. Y bueno, ¿que se cansa uno? Bueno, lo dejamos y volvemos al rato. Pero es importante repasar todos estos empalmes. ¿Veis? Hemos quitado la raya y hemos quitado todo el pegamento pasado, lo hemos retirado. Y el fotograma ya no está amarillento. Todo ese amarillo ha pasado al disco desmaquillador, ¿de acuerdo? Ya lo tenemos. Retiramos el exceso de aceite, que es un aceite mezclado con el pegamento, lo retiramos con esta gamuza. Lo bueno además del aceite esencial de lavanda es que no lleva disolventes, o sea, este aceite no va a afectar ni a la emulsión ni al soporte de nuestras películas. Es ideal para la conservación. Y como os decía antes, no es un remedio de la abuela, no es algo que yo me haya inventado. Esto es algo que se utiliza en las mejores filmotecas y en los mejores centros de conservación. Vemos como la película está totalmente limpia. Ahora cogemos la empalmadora, que por supuesto tiene que estar totalmente limpia. Vemos que esto está cortado a ras,
con lo cual lo ponemos en uno de los lados de la empalmadora para hacer el empalme. Cogemos el otro trozo, que está totalmente seco y totalmente limpio, y procedemos a hacer el empalme. Un lado primero, asegurándonos de que el celo quede recto, y lo presionamos bien con el dedo, troquelamos y le damos la vuelta. Lo presionamos bien siempre con el dedo para evitar las burbujas. Y nos damos cuenta que tenemos un empalme magnífico. Esto sí que es un empalme bueno, esto es un buen empalme. Lo ideal es que no haya empalmes en una película, pero ahora tenemos un buen empalme. Tenemos un empalme claro, la imagen en proyección va a ser muy buena y no va a tener ningún tipo de interrupción. Y ahora volvemos un poco atrás en este trozo de película, porque teníamos aquí un trozo donde ese celo en mal estado había ido, aquí se ve perfectamente, había ido depositando pegamento en la vuelta anterior. Pues lo ponemos encima de este visor y con el mismo disco pasamos. Aquí en la banda sonora hemos eliminado bastante suciedad, que eso va a interferir además no solamente en la imagen, sino en el sonido de la propia película. Pasamos la uñita y nos damos cuenta de que ya no hay ningún tipo de costra ni de pegamento. Repetimos la operación, cogemos la gamuza, retiramos el exceso de aceite, que este aceite no es malo para la película, este aceite incluso ayuda a conservar, ayuda a tener la película lubricada, pero hay que retirar ese exceso de aceite. Y lo que era una fea mancha que se nos iba a ver en proyección, ya no es ninguna mancha. Y además, la película huele a lavanda, que es una auténtica maravilla. Hemos solucionado este empalme y además hemos solucionado los problemas que nos había creado en otra vuelta. Y además hemos visto que los troqueles están perfectamente hechos. Y os decía antes lo de las tijeras, porque si no tenemos la empalmadora muy limpia, en alguna ocasión pues podemos ayudarnos de las tijeras para acabar de recortar perfectamente un lateral del empalme que no hayamos conseguido hacer del todo bien. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que hayáis aprendido cómo hacer esta restauración tan necesaria en algunas de nuestras copias de 35 milímetros. En el próximo vídeo vamos a hablar sobre los diferentes tipos de soporte de película de 35 milímetros, el nitrato, el acetato y el poliéster, y cómo bobinar cada uno de estos soportes para tener un bobinado que haga que nuestras películas a 35 se conserven durante muchísimos años. Parece fácil, pero tiene su misterio. Lo veremos en el próximo vídeo.